El siguiente tema es profilaxis quirúrgica. Lo va a presentar la doctora Guadalupe Cervantes Coste. Adelante, doctora. Gracias. Les voy a hablar por cuestión de tiempo, vamos a hablar únicamente de profilaxis de antibióticos. ¿Qué es lo que hacemos actualmente a nivel de profilaxis? O sea, lo interesante fue que acabamos de estar en un congreso, que es el Congreso de ASCARS del 2013, y nos muestran las estadísticas que se publican ahí de miles de médicos de todo el mundo. No es de México, no es de Estados Unidos, no es Sudamérica, es todo el mundo. Entonces, lo interesante es ver qué están haciendo a todo nivel de diferentes países en cuanto a profilaxis. Lo importante fue, yo vengo de un hospital escuela, que es el Hospital de la Ceguera, en donde nos preguntábamos los diferentes cirujanos, ¿qué profilaxis debo hacer? Los residentes, los becarios, ¿cómo se debe hacer la prevención para tener el menor número de infecciones postoperatorias? Y si tomamos en cuenta cuál es la peor complicación que podemos tener, que es la endoftalmitis postquirúrgica, sí debemos actualizarnos de los nuevos procedimientos que hay, que son capaces de producir una endoftalmitis. Sabemos que es una complicación postoperatoria afortunadamente muy poco frecuente, pero que si existe es devastadora. Son ojos que prácticamente van a quedar inservibles y si alguno se logra salvar va a quedar muy limitado. Actualmente existen nuevos procedimientos como son la inyección intravítrea de medicamentos, sobre todo para problemas maculares, y se ha visto que también hay un 0.06 de incidencia de endoftalmitis producida por el estafilococo epidermidis, y este procedimiento es algo que también tenemos que tener en cuenta. La incidencia global se calcula que sea entre 0.06 y 0.07, esto es a nivel Estados Unidos, que son las estadísticas que tenemos muchas veces publicadas, pero vemos que en México también las estadísticas llegan a estar entre 1.5 y hasta 2%. Con los antiangiogénicos los números han cambiado ligeramente y actualmente hay algunas otras inyecciones de antivirales o de antiinflamatorios intraoculares para algún tipo de enfermedades inflamatorias. ¿Cuáles son las causas principales de endoftalmitis, además de una inapropiada profilaxis? Yo creo que es el abuso que tenemos, sobre todo los médicos generales y los oftalmólogos, de los antibióticos, que muchas veces sin conocer el mecanismo de acción los estamos usando. ¿Qué es lo que pasa? Yo diría que la blefaritis es la reina del uso inapropiado de antibióticos. Estamos acostumbrados a querer resolver las blefaritis, que es una patología muy común, al igual que las conjuntivitis, con antibióticos de amplio espectro, cuando sabemos que este tipo de infecciones con antibióticos de menos cobertura pueden ser resueltas. Entonces sí tenemos que tener mucho cuidado de usar apropiadamente. ¿Y cómo le llamaría yo una profilaxis apropiada? En lo que es la cirugía, tanto en la cirugía de facoemulsificación o de extracapsular o la cirugía de LASIK, porque estas dos cirugías pues, son las que más hacemos junto con la cirugía de glaucoma. Entonces en profilaxis es donde yo sí creo que hay que echar todo el cargamento de antibióticos. Esto sigue siendo un tema controvertido, incluso dentro de los hospitales no acabamos de ponernos de acuerdo. Ahora, ¿cuáles son estas fuentes de infección más frecuentes? Sabemos que muchas veces son los medicamentos que usamos, las soluciones de irrigación, usamos 1 o 2 botellas para usar 10 casos o 15 casos, sobre todo en lugares en que no tienen mucho control de las soluciones de irrigación. Sabemos que los gérmenes causales están en los párpados y en las vías lagrimales de los pacientes, no son gérmenes que vienen de afuera, sino que están en la flora bacteriana, tanto del médico, de la enfermera, como del paciente. La mala instrumentación, es decir, la esterilización inadecuada del instrumental o los lentes intraoculares, diríamos corrientes o de bajo precio, que a veces no estamos seguros de qué técnica de esterilización tienen. La flora respiratoria, como les decía, del piel, tanto de la piel del paciente como del personal, para lo cual sí se programa que tengamos estos aislantes de las pestañas y de todo el área quirúrgico para tener un acceso lo más limpio posible. Y por último, tener cuidado con los sistemas de ventilación, ¿no? Muchas veces dice, yo ya tengo mi quirófano montado y resulta que el quirófano
quirófano es un cuarto que no cubre todos los normamientos de la Secretaría de Salubridad. Entonces, estos factores que parecen que no son nuestra responsabilidad, sí son, porque ahí estamos sometiendo a nuestro paciente a cirugía. ¿Cuáles son los gérmenes más frecuentes? Aquí son las cirugías que hay, trabajos publicados tanto en cirugía de catarata, cirugía filtrante de glaucoma y en pacientes con traumatismos. Vemos que el estafilococo epidermidis sigue siendo el rey de las infecciones, es el de mayor incidencia en un 38%, sobre todo en cirugía de catarata. Vemos que el estreptococo en la cirugía filtrante, sobre todo en pacientes que tienen vesículas de años de operados en que luego de ciertos años se contaminan. Y vemos que en trauma cambia un poco, ya que los hongos también tienen aparición en cuanto a la incidencia. Entonces, ¿cuál ha sido la profilaxis que se ha usado durante muchos años? El uso de antibióticos preoperatorios. No es que sean la panacea, simplemente vamos a disminuir la incidencia de la flora que tenemos tanto en el paciente como en el médico. Segundo, la iodopovidona creo que sigue siendo el estándar, el gold estándar, el estándar de oro en la prevención. Actualmente se usa el 5% tanto en los párpados como en la conjuntiva. Obviamente, limpiar los bordes palpebrales antes de empezar la cirugía, porque eso nos va a bajar mucho la incidencia, y sobre todo aislar el área quirúrgica, no cortar las pestañas. Aquí creo que voy a descubrir mi edad, pero cuando yo empecé a hacer extracapsulares o intracapsulares, cortábamos las pestañas de los pacientes, y eso pues también es algo que ya se ha abandonado. ¿Qué es lo que el doctor Francis Ma, que es una gente muy experta en Estados Unidos en microbiología, qué es lo que él recomienda? Pues usar un antibiótico ideal. ¿A qué le llama él un antibiótico ideal? Pues es algo que sea bien tolerado, que sea poco tóxico, que exista comercialmente. De nada nos sirve decir un antibiótico que no existe en nuestro país, que tengamos una farmacodinamia rápida, es decir, que sea un bactericida eficiente, con amplio espectro, que no tenga resistencias y sobre todo que tenga buena penetración. Creo que esa palabra de penetración es muy importante, porque de nada nos sirve un antibiótico que no va a entrar al ojo o que no va a tener penetración a nuestra área. Hablando de profilaxis, hace muchos años nos preguntábamos en el Hospital de la Ceguera algunos grupos, bueno, ¿con qué frecuencia debo yo aplicar las gotas del antibiótico antes de operar a mi paciente? Debe ser una semana antes, 5 días antes, 3 días antes, 1 hora antes, y vemos que cada quien lo ponía a como le daba la gana, sin haber un criterio normalizado, y de ahí salió la idea de hacer un trabajo junto con el doctor Mendoza, de tratar de ver cómo podíamos establecer nosotros el criterio de uso de antibióticos. Y también, ¿cuál era el antibiótico que debíamos usar? Sabíamos que tenía que ser un antibiótico que no tuviera en ese momento resistencias, sobre todo hablando de cirugía, era para profilaxis quirúrgica. Entonces, si nosotros vemos las estadísticas actuales de hace un mes, en abril del 2013, en el Congreso de ASCARS, nos va a llamar la atención que estas son las estadísticas que ellos reportan de 2008 a 2012. En el 2004, nadie usaba antibióticos del tipo de las fluoroquinolonas de 4ª generación. Y si vemos las estadísticas desde el 2008 a actualmente, que es el 2012, vemos que actualmente el 90% de los médicos a nivel mundial usan profilaxis para cirugía de catarata con fluoroquinolonas de 4ª generación. Y esto es la estadística publicada hace un mes en San Francisco. Vemos que la moxi y la gatifloxacina vienen siendo los antibióticos que se usan en el 90% de los casos de profilaxis. Yo quisiera compartir con ustedes un trabajo que hicimos el doctor Mendoza y yo, el doctor Velasco, y fue presentado en el ASCARS de San Diego, y quisimos probar la profilaxis de cirugía de catarata con moxifloxacina. Hicimos 120 ojos de 60 pacientes, en donde quisimos determinar la flora bacteriana, haciendo profilaxis en 2 grupos en forma doble ciega. A un grupo se le dio 3 días antes y a otro grupo se le dio 1 hora antes de entrar a quirófano. Se tomaban cultivos por medio de hisopados antes de la cirugía y antes de instalar los antibióticos, y se veía cuáles eran las bacterias más frecuentemente aisladas antes de que los pacientes usaran
entraran al quirófano. Y las bacterias que nosotros encontramos en nuestros resultados fueron Staphylococcus epidermidis en el mayor porcentaje, Corynebacterium especie en el segundo grupo y Staphylococcus aureus en la tercera incidencia más alta. Y creo que esta es la diapositiva que más importancia tiene. Se midieron las unidades formadoras de colonias tanto en el grupo de 3 días como en el grupo de 1 hora antes, y aquí fue lo más interesante. Encontramos que el resultado fue estadísticamente significativo para Staphylococcus epidermidis. Si comparamos las unidades formadoras de colonias, nosotros tenemos un laboratorio de microbiología. La persona que hacía los cultivos no sabía cuál era el antibiótico que se había usado, cuántos días se le había usado, y vemos que los resultados usándolo 3 días antes de meter al paciente a quirófano eran estadísticamente significativos, casi 10 veces más importantes. Ahora, la pregunta entonces contestada era, ¿por cuánto tiempo debemos usar? La respuesta, que es lo que yo les puedo sugerir, es que realmente usando el antibiótico 3 días antes de operarlos, disminuimos en forma significativa las unidades formadoras de colonia de Staphylococcus epidermidis, que es el germen que es nuestro mayor enemigo en cirugía ocular. Por último, ¿cuál es el resumen de la profilaxis que debemos hacer? Lo que ya muchos de ustedes saben, la iodopovidona al 5%, usar una fluoroquinolona, la que ustedes estén acostumbrados a usar, desde 3 días antes de la cirugía, continuarla hasta 7 a 10 días después de cirugía, valorar el uso o no de sutura, que esto sigue siendo controversial. Hay cirujanos que todavía ponemos sutura a pesar de hacer incisiones de 2.2, porque por nuestra tranquilidad y la tranquilidad del paciente, hay cirujanos que no están de acuerdo en poner sutura, pero bueno, esto ya es algo personal. Y actualmente van a ver que hay un auge de los antibióticos intracamerales. Esto sigue siendo controversial, pero es algo que todavía se está usando a nivel mundial. Obviamente, si nosotros sospechamos que puede haber una endoftalmitis, tenemos que actuar rápidamente y estar pegados al paciente desde el primero hasta el 5º día. En estrategias a recordar sería acordarnos que las endoftalmitis bajaron hasta en un 80% de incidencia usando la iodopovidona, que no existe ni en la actualidad ningún agente antiinfeccioso que sea omnipotente, es decir, todos los antibióticos van a acabar causando resistencias en los pacientes. Tenemos que usar antibióticos en forma aguda por corto tiempo y a dosis altas, no irlos disminuyendo, porque el tapering famoso, ¿no? Eso no se debe hacer, eso no es para los antibióticos, eso es para cortisona y otro tipo. Y por último, pues obviamente también los laboratorios tendrán que seguir desarrollando nuevos antibióticos para cuando tengamos resistencias a lo que tenemos en la actualidad, ya existan nuevos antibióticos. Por último, platicarles qué fue lo último que hemos hecho nosotros en el Hospital de la Ceguera. Este es un trabajo que hicieron el grupo de retina y se presentó en el Congreso de ARVO del 2011. Se trató de hacer un modelo animal con el uso de moxifloxacina combinada, o sea, comparada con la vancomicina y la ceftazidina intravítrea. Se hicieron 2 grupos en conejos, a un grupo se le inoculó Pseudomonas aeruginosa y al otro Staphylococcus epidermidis, y se comparó en un estudio doble ciego tanto la moxifloxacina contra la vancomicina junto con la ceftazidina. Se hicieron estudios de toxicidad en donde no hubo resultados estadísticamente significativos. En los análisis histopatológicos de los conejos se vio que todos ellos sí presentaban endoftalmitis, las que fueron provocados por medio del inóculo, y en las unidades formadoras de colonias los resultados más importantes es que salió que la moxifloxacina intravítrea sí era un tratamiento seguro y eficaz para las endoftalmitis bacterianas agudas en modelo animal. Por último, quisiera acabar diciéndoles qué dicen también los miembros de ASCARS a nivel mundial, qué hacen ellos en su forma rutinaria en la cirugía de catarata, y vemos que la gran mayoría, para nuestra sorpresa, el 61% de los cirujanos de catarata están usando
antibióticos intracamerales. También están usando algunos de ellos antibióticos en las soluciones de irrigación y actualmente algunos otros medicamentos como son la lidocaína intracameral, para la cual yo por lo menos no tengo ninguna experiencia. Pues muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctora Cervantes. Sí es importante de los puntos que estuvo comentando la doctora Lupita, tratar de evitar el desastre de una infección es quizá el mayor temor de nosotros, de que es una cirugía perfecta y de repente no podemos controlar un enemigo invisible que llegó y está haciendo estragos. Dentro de toda la profilaxis, creo que la doctora Cervantes comentó desde el antibiótico de 72 horas antes de estarlo ya preparando al paciente para tratar de disminuir la cuenta bacteriana lo mayor posible. Sí, me gustaría ver si lo podemos comparar nada más con el Isodine preoperatorio y con el antibiótico 3 días antes, porque siempre hemos visto que como que el Isodine no ha provocado resistencia. El Isodine es un bactericida excelente, es un antiséptico, y podríamos comparar esas dos para ver cuál sería más eficaz, porque sí, el costo de un medicamento puede que incremente la cirugía de un paciente, donde de repente un vial puede costar entre 300, 400 pesos antes de operarse. Claro que no contamos con el desastre el valor de un desastre, ¿verdad? Claro. Este estudio ya se hizo en ESCARS, en el Grupo Europeo de Cirugía de Catarata. Compararon el uso de yodopovidona sola contra antibióticos. Es un estudio multicéntrico enorme de más de 16,000 pacientes que se publicó en el 2008, y sí encontraron que aunque la yodopovidona sigue siendo el estándar de oro, sí había una mayor incidencia de unidades formadoras de colonia cuando no se usaba antibiótico combinado. Ellos hicieron 4 grupos, pura yodopovidona con antibiótico, antibiótico sin yodopovidona. Hicieron todas las variables y sí encontraron que la mejor combinación seguía siendo el uso de un antibiótico junto con yodopovidona en cuanto a resultados bactericidas. Sí, y creo que en las últimas diapositivas, en conclusiones, donde decía que el paciente debe ser revisado muy rápidamente. O sea, afortunadamente en las cirugías de invasión mínima, uno puede revisar al paciente a las 4 o 6 horas de posoperado y poder iniciar el tratamiento con antibióticos en ese mismo día. Creo que se puede mejorar o disminuir el porcentaje de riesgo de una endoftalmitis. Creo que ese punto es importantísimo. En el hospital donde yo estoy, que es el Hospital de la Ceguera, se acostumbraba dejar a los pacientes vendados o parchados, y hasta el día siguiente se les quitaba el parche y se les empezaban los tratamientos, esteroides, antibióticos. Actualmente ha cambiado. Actualmente los criterios, se ha demostrado que a las 4 horas hay un recambio del humor acuoso en la cámara anterior, y que no importa lo que uno haya hecho o cómo haya dejado la incisión, se ha visto que ya el humor acuoso está estéril a las 4 horas, es decir, ni el antibiótico intracameral existe. Entonces, lo que actualmente se sugiere, y es lo que se está haciendo a nivel mundial, es desparchar al paciente más pronto, iniciar los antibióticos a las 4 o 6 horas de operado. Yo personalmente, y lo hacemos en el hospital, es que a mediodía, si el paciente entró a quirófano durante la mañana, les pedimos que a mediodía, a las 4 de la tarde, se quiten el parche y empiecen a instilarse el antibiótico que ustedes estén acostumbrados a usar. Lo ideal, obviamente, es de amplia espectro, sobre todo para evitar una infección, y a menos que haya sido una cirugía complicada, que tenías miedo que el paciente vaya a ver algo, pues entonces uno lo tendría que desparchar, pero si no, sí. Actualmente ya no se dejan parchados a los pacientes, se empieza la instilación de antibiótico esa misma tarde. Sí, creo que eso es bien importante, donde ahora nos hemos olvidado en las cirugías de alto volumen, que pues despárchelo pues usted solito en su casa, pero tratar de darle unas indicaciones muy precisas al paciente, cómo desparcharse y empezar a ponerse su tratamiento. Muchas gracias, doctora.